Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Pasando a los principales índices financieros, podemos ver que la semana pasada fue una semana positiva para los activos de riesgo, donde el evento más importante de la semana fue la reunión de la Reserva Federal, donde el ente rector mantuvo la tasa en el rango de 5.25-5.5 por segunda reunión consecutiva y de forma unánime. Adicionalmente, hicieron explícito que en caso de observarse riesgos para lograr su objetivo de convergencia de la inflación a un nivel de 2%, la posibilidad de futuros aumentos en la tasa sigue sobre la mesa. En este contexto, las acciones globales suben más de un 5% después de 2 semanas consecutivas de caídas y la renta fija global también muestra un avance de casi 2%, con la tasa de los Treasuries a 10 años mostrando un retroceso de 26 puntos base. Por su parte, el índice general de commodities muestra un retroceso de casi 0.3% y el dólar a nivel global se deprecia con fuerza, un 1.4%. Pasando al mercado local, el IPSA muestra un retorno positivo de casi 1%, mientras después de 2 semanas consecutivas de caída, y la renta fija local también tuvo un desempeño positivo, avanzando casi 1%. El peso chileno se apreció con fuerza, casi 60 pesos, después de la decisión de política monetaria por parte del Banco Central, que sorprendió al mercado con un recorte de 50 puntos base cuando se esperaba que fuera de 75, además del anuncio de suspensión de su programa de compra de dólares y el fin de la reducción del programa de forwards. Si vemos en detalle los índices accionarios alrededor del mundo, el gráfico muestra la rentabilidad medida en dólares e incluyendo el pago de dividendos, y entonces podemos ver retornos positivos de manera transversal, con alzas más pronunciadas en mercados desarrollados, donde destaca Estados Unidos como el país con mejor desempeño, subiendo un 5.9% en la semana. Por su parte, los mercados emergentes suben en menor medida, un 3.1%, donde Latinoamérica muestra un retorno de un 6% en la semana. Pasando a la renta fija global, acá también vemos avances de forma generalizada, donde tanto en mercados desarrollados como emergentes, los bonos high yield o de menor clasificación crediticia muestran mejores desempeños, avanzando un 2.7% en desarrollados y 2.6% en emergentes. Los bonos en dólares en Latinoamérica también muestran un buen desempeño, avanzando un 2.6% en la semana. Todo lo anterior se da en un contexto en el que las tasas de los bonos del Tesoro americanos de largo plazo caen con fuerza, 26 y 25 basis, para la tasa de los Treasuries a 10 y 30 años respectivamente. En cuanto a las divisas, durante la semana vimos una depreciación fuerte del dólar a nivel global, el cual retrocede un 1.4%, y en mercados desarrollados podemos ver mayores avances en el dólar neozelandés y australiano, los cuales se aprecian un 3.2 y un 2.8% respectivamente. En mercados emergentes podemos ver que el índice general de monedas muestra una apreciación de 1.8%, donde destaca el peso chileno como la mejor moneda entre emergentes. El peso chileno se aprecia casi 60 pesos en la semana después de la sorpresa a la baja del recorte de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central en Chile de 50 puntos base en vez de 75 como era lo esperado, además del anuncio de la suspensión de su programa de compra de dólares para aumentar sus reservas internacionales. El peso chileno fue todos los días tocando niveles más bajos hasta el día viernes, donde se publicaron los datos de empleo en Estados Unidos, que sorprendieron a la baja a las estimaciones de mercado, con lo cual el tipo de cambio cayó de 8.90 en la apertura a mínimos de 8.72.5. Por el lado de los commodities, el índice general muestra una caída moderada de casi 0.3%, principalmente explicado por el petróleo, que retrocede casi un 6%, mientras que dentro de energía el gas natural tiene un desempeño contrario y muestra un fuerte avance de un 11%. Por el lado de los metales, vimos desempeños mayormente positivos, donde destaca el hierro con un avance de más de 2%, mientras que el oro retrocede un 0.7% y el cobre muestra avances por segunda semana consecutiva, en este caso de casi 1%. Y por el lado de los commodities de agricultura, el único que muestra retornos positivos es la soya, que avanza más de un 2% en la semana.
Pasando a la noticia de la semana pasada la Reserva Federal en Estados Unidos mantuvo la tasa de política monetaria sin cambios en el rango de 5.25 y 5.5 por segunda reunión consecutiva y en línea con las expectativas de mercado. Adicionalmente, el tono mostró señales de moderación e hicieron explícito que en caso de observarse riesgos para lograr su objetivo de convergencia de la inflación a un nivel de 2%, la posibilidad de futuros aumentos de tasa sigue sobre la mesa. En términos generales, la comunicación de la decisión fue cauta, considerando que el mercado laboral se mantiene en condiciones de estrechez y también la actividad económica mantiene un dinamismo robusto. De todos modos, el balance de riesgo sí fue más balanceado, donde se destacó en forma particular el efecto que tendrá la inflación y la actividad económica en las condiciones financieras más ajustadas en las últimas semanas y en particular el aumento sostenido en las tasas de interés largas de forma previa a la reunión. Adicionalmente, también vimos durante la semana datos de mercado laboral, donde la sorpresa fue a la baja el día viernes, con un ritmo de creación de empleo no agrícola de 150.000 en octubre versus los 180.000 esperados por el mercado. Y acá cabe mencionar que también la cifra de agosto fue ajustada a la baja, específicamente una creación de 330.000 empleos no agrícolas a 297.000. Y con esta sorpresa, el peso chileno se apreció el día viernes de 8.90 en la apertura hasta mínimos de 8.72.5 el día viernes. Pasando a noticias en Chile, el IMASEC correspondiente al mes de septiembre se publicó la semana pasada y se ubicó sobre las expectativas de mercado, mostrando un avance de 0.6% mes contra mes y plano año contra año, cuando se esperaba que fuera un aumento de 0.2 y una caída de 0.5% respectivamente. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, las mayores contribuciones en el dato anual se atribuyen al sector minería y también al resto de los bienes, que aportan un avance de 0.9 y 0.6% respectivamente. Sin embargo, estos avances son compensados principalmente por el retroceso de servicios, de impuestos sobre productos y del sector de comercio. Pasando al gráfico de la derecha, podemos ver que el avance de 0.6% mensual en el IMASEC desestacionalizado se explica principalmente por el sector minería y comercio. Por su parte, muestra un retroceso. Si pasamos a los resultados corporativos del tercer trimestre de este año en Estados Unidos, podemos ver que 400 de las 500 empresas del S&P han reportado sus resultados y como ha sido la dinámica este año, en promedio se ha visto una sorpresa positiva tanto en ingresos como en utilidades, con los sectores tecnología, consumo discrecional y sector financiero sorprendiendo con más fuerza que el resto al consenso del mercado. En general, se ha visto una sorpresa promedio de 1% en ventas y de más de 7% en utilidad. Y el reporte más comentado durante la semana pasada fue el de Apple, donde la compañía presentó números mixtos, ya que a pesar de haber sorprendido al alza en ingresos al consenso, estos cayeron 0.7% en el trimestre, con las ventas de MacBook retrocediendo más de lo que se esperaba. En cuanto a la temporada de resultados en Chile, 12 de las 29 empresas del IPSA han reportado hasta el día de hoy, donde en promedio la sorpresa en ventas ha sido positiva y en el caso de las utilidades ha sido negativa. Por otro lado, en promedio se ha visto una caída de casi 11% en ingresos año contra año, principalmente explicado por el sector utilities y financiero, donde la desaceleración por el lado de la inflación está impactando los ingresos netos por intereses. Por el lado de las utilidades, en promedio se ha visto una caída de casi 8% año contra año, destacando el retroceso del sector materiales y financiero. Por el lado positivo, hemos visto crecimientos interesantes por el lado del consumo, gracias al reporte embotelladora andina, que superó las expectativas, y por el lado de real estate, destaca el reporte de resultados de Parque Arauco. Por último, para el resto de esta semana esperamos datos de ventas de retail en la eurozona y en Brasil el día miércoles, sumado al dato de inflación en Chile, donde se espera que muestre un avance de 0.6%, que se compara con el dato de 0.7% el mes previo. Además del dato de inflación en China, donde se espera ver un retroceso de 0.2% año contra año.
El día jueves vamos a tener las peticiones de subsidios por desempleo en Estados Unidos y finalmente el viernes se publicará el dato de inflación en Brasil. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento nuestros canales de atención están abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.